Bienvenidos a Emociones con Vos. Hablemos de gangbang. Para muchos, un tabú, para otros, información que es muy interesante para resolver algunas situaciones de cómo la mente funciona, incluso emociones, sentimientos, ideas que giran en torno a esta. A grandes rasgos, el gangbang es una orgía en la que una mujer o un hombre practica sexo por turnos o al mismo tiempo con otros individuos. Este clásico no solo es una situación muy común en la industria pornográfica, sino cada vez más personas intentan llevarlo a su vida diaria en búsqueda de experimentar cosas. Por ejemplo, existe un récord Guinness de la persona con más participación. 919 personas teniendo sexo con una sola persona. Y es más, por ejemplo, el, existe otro récord de una chica que fue sodomizada 101 veces sin lubricante en el 2004. Pero más allá de de estas definiciones o incluso hablemos un poco de cómo emocionalmente y cómo podría la gente prepararse mentalmente para participar y cómo le hace en ocasiones para tolerar de alguna manera los posibles celos, las percepciones que van cambiando con respecto a la monogamia. ¿Hasta qué número se puede eh, considerar una orgía? Muchas veces dicen podrían ser arriba de 3 personas. ¿Estás preparado? Y si no, es importante que te prepares mentalmente. Una orgía en un principio, poco más que un problema matemático, porque no solo es de tres, todo parte del sexo más sencillo, el sexo con uno mismo. Entonces, uno más otro se convierten en dos, un sexo de pareja. Pero cuando tres o cuatro, casi siempre más de cuatro, eh, llegan a intentar cumplir esta fantasía, no se les considera como swingers o intercambio de pareja, dado que giran en torno a una persona. Posiblemente haya algo de culpa en el pensamiento, pero también una situación que evoca al éxtasis, a una especie de inspiración ritual. De hecho, el, el concepto gira en torno a la literatura medieval y a los bacanales. Los bacanales se celebran en secreto y con la sola participación de algunos individuos. Pero más allá de que exista un tabú y de que debas de protegerte sobre las enfermedades sexuales, que debas de platicar con tu pareja si es que lo quieren llevar, e incluso el tema de la relación consensual, la historia nos ha hecho creer que habitualmente esta situación gira en torno a una mujer. Y el caso es que no son pocos las personas que fantasean con expandir sus actividades sexuales más allá de la tradicional pareja. Las expectativas, tanto en esta como en cualquier otra faceta de la vida, pueden resultar bastante contraproducentes y conviene muchas veces entenderla. Cada evento del gangbang se ciñe a sus propias normas, pero es habitual que muchas se repitan. La más frecuente suele exigir algún tipo de atuendo. También prohibir videos o fotografías, incluso podrían prohibir el acceso a ciertas personas. Tiene que ver incluso hasta con ciertas palabras clave, mucho más cercanos a estas situaciones límite del que hemos hablado. De la misma forma en la que la comunidad BDSM es la que puede enseñar más acerca del consenso, poner un límite.
cuando ya no algo te parezca. Una vez metidos en este ambiente, debes de entender que existen incluso películas que lo exponen y que intentan no solo erotizarlo, sino que intentes entender qué puede llegar a pasar, por qué puede haber un deseo por ver a tu pareja teniendo relaciones coitales con alguien más o con varias personas más. Algunas personas incluso consideran que es más común que los hombres deseen ver el placer de su pareja femenina que una mujer desee ver a su pareja masculina en estos actos. Tal vez tiene que ser un poco el rol de género, la educación, pero puede ser que tu espacio personal es tuyo y de nadie más. Y hagas lo que hagas, recuerda tomar precauciones porque esto va más allá de el porno. Habla de una fantasía, incluso de la situación de transgredir ciertas normas aparentemente. La educación de los adolescentes debe dotarles de herramientas suficientes para distinguir la realidad de la ficción, pero muchas veces es justo la industria pornográfica y muchas de las industrias que favorecen esta ambigüedad en búsqueda de tener siempre a algo prohibido, algo nuevo, no exponer todo y por supuesto que las personas no se hagan eh, resistentes a ciertas situaciones para que pues sus contenidos puedan llegar a más personas y generar dinero. Sí, debemos de tener en cuenta muchas veces que los agresores sexuales suelen consumir mucho más de los contenidos eróticos relacionados con las orgías, con los gangbangs, con en general relaciones asimétricas. Es más, los agresores sexuales que actúan en grupo muchas veces intentan repetir varias de estas situaciones al no distinguir la realidad de la ficción. Varios de estos grupos de jóvenes suelen rondar entre los 24 y los 35 años. Muchos de ellos, como un perfil, no tienen antecedentes policiales por estos delitos, o tal vez por ningún otro. Algunos suelen actuar en torno a una fiesta o una especie de noche o fin de semana. Casi siempre llegan a ser estas participaciones donde cierta coacción pudiera eh, haber cierto consenso al principio, puede haber un gran contenido con respecto al alcohol, a las drogas, pero este es un delito y aún siendo un delito, porque no hubo un consenso por parte de la persona que es agredida, hay otras personas que bajo ciertas reglas deciden tener esta participación. Existen libros de sexología, incluso sexo para ser feliz. Es sencillo y fácil saber si la mujer pudiera estar disfrutando o no, incluso si tiene conciencia, pero hace falta educación. Alrededor del 70% de las víctimas no denuncian los hechos y esta tasa de esclarecimiento suele verse opacada cuando el agresor y la víctima no se conocen. Por eso, el grado de involucramiento a partir de la oxitocina del fenómeno de mera exposición muchas veces hace que las personas que practican el gangbang sean incluso conocidos fuera de este ambiente sexual. O sea, pueden llegar a ser incluso amigos para generar cierto vínculo, incluso seguridad con respecto a los estudios médicos que se hacen previo a pues, la actividad. Otro factor que puede desencadenar un malentendido es el de el acceso a información. Muchas veces buscamos la información de la manera inadecuada. Por ejemplo,
Al tener acceso a la pornografía, el porno es una herramienta que hay que saber utilizar. Necesita un filtro de educación sexual que haga ver que lo que muestran las imágenes es ficción. Le falta diversidad al mainstream, que suele ser mucho más machista y produce problemas en la sexualidad, incluso hasta en las parejas monógamas. Mientras los recursos destinados a la formación de los estudiantes en los colegios e institutos hayan educado a una especie de visión de género, algunos suelen, algunos grupos suelen reflejar algunas deficiencias con respecto a distinguir esta realidad de la ficción. Por ejemplo, es mucho más común bajo la etiqueta gangbang o maltratada encontrar narraciones ficticias que pueden entremezclarse con sucesos reales y dentro de una especie de ambiente de fiesta y jolgorio, incluso de regocijo y placer, pudieran dar a entender que esa especie de manada se está divirtiendo utilizando de alguna manera a las otras personas. Tal vez en muchos países el catálogo de delitos en los cuales está incurriendo este grupo de personas podría ser muy alto, muchos delitos, pero debes de ir comprendiendo que hay reflexiones incluso en torno al deseo. ¿Cómo hay personas que se erotizan a partir de la transgresión de las reglas? ¿Cómo hay personas que incluso se sienten un poco más especiales o más deseados a partir de ser valorados sexualmente por una o más personas? Debes también considerar que hay personas que se han habituado tanto a ciertos estímulos que van en ascenso hasta llegar a las prácticas que a tu mente le es complicado asimilar en la primera instancia. Porque como te decía al principio, estás hablando de monogamia, de deseo, de fidelidad, estás hablando de límites, de comunicación, educación sexual, realidad y ficción, estás hablando de mera exposición, estás hablando de varios conceptos al mismo tiempo. Es súper importante. Es más, hay un artículo que habla sobre las reflexiones que algunas personas llegan a hacer a partir de consumir ciertos contenidos. Puede ser que la chica, la actriz que participa o el actor que participa en estos contenidos no se den cuenta de lo normalizado que se está viendo en la industria o fuera de la industria, que ellos posiblemente sean ese vehículo para difundir ciertos contenidos que ya no tienen control de, pero incluso saliéndose de la industria como tal pornográfica y creando sus propios contenidos, siguen alimentando esa parte del deseo inconsciente por tener sexo en grupos. Muchos videos incluso dan pie a varias reflexiones en torno al deseo. Muchas personas empiezan a hablar sobre qué es lo que le genera el ímpetu sexual a muchas personas. No solo el tema del libido, porque el deseo muchas veces pareciera una situación de multifactorial. Tomar posición, apoderarse de algo, incluso de un cuerpo, es para muchos una situación de dominio. Sin embargo, la moral muchas veces separa, por ejemplo, el cuerpo del alma. Sigmund Freud y otros identifican el nacimiento de la cultura con la prohibición del incesto. El deseo sexual se convierte en una construcción cultural que aprueba o desaprueba sus manifestaciones dependiendo de la convivencia de los instrumentos de poder. Muchas personas en el mundo del arte tienen a su musa o a su Madonna.
el icono de la Virgen del Deseo.